Hola amigos y bienvenidos nuevamente a esta serie de resúmenes. En esta nueva ocasión les traigo una serie tailandesa que ha recibido mucha acogida y es una serie BL. El nombre es A Boss and a Babe o en español Un jefe y un bebé. Tiene un nombre algo extraño que ya veremos cómo se relaciona. Así que empecemos de una vez para que Ellie te lo resuma. La historia trata de Cher, un estudiante del último año de la universidad, quien es un chico bastante alegre y elocuente. Él está por iniciar su primer día como pasante en una empresa de videojuegos. Para ello, su amigo Jack, quien le recomendó en la empresa donde él está trabajando, fue hasta la casa de Cher para recogerlo y que no llegue tarde en su primer día. Cuando llegaron a la empresa, Cher vio al jefe en el estacionamiento. Aunque este no se percató de él, llegó a captar su atención. Ya dentro, su amigo Jack le presenta con sus demás compañeros y le dicen a Cher que por el momento va a ser quien lleve los cafés para la sala de reuniones y llevará uno muy en especial para el jefe. Cher se va a regañadientes porque los pedidos son difíciles de recordar y mientras trataba de hacer memoria en el baño y criticando los gustos del jefe Jung, este lo escucha y le completa el pedido, a lo que Cher avergonzado pide disculpas, le da cumplidos y se va rápidamente. En la sala de reuniones se encontraba Jack con el jefe Jung en una presentación importante de un nuevo videojuego, cuando de pronto llega Cher y de manera peculiar y sin tocar la puerta entra a la reunión, ya que tenía las manos llenas, y reparte los cafés. Su amigo Jack se incomoda un poco y mientras el jefe sermoneaba a Jack, Cher se le ocurre la gran idea de interrumpirlos y dar su opinión. Su amigo Jack le dice con los labios que se retire, pero Cher no capta el mensaje y hace más luz de la situación. Cuando este estaba por irse, Jung le dice que escuchará sin interrumpirlo lo que tiene que decir acerca del tema, ya que le pareció interesante. Entonces Cher lo hace y también le da la razón a su amigo. El jefe queda algo sorprendido. Más tarde estaban todos conversando en la oficina, preocupados por lo que pasará después de esa situación. Entonces reciben una llamada que es del jefe Jung, quien está pidiendo que Cher vaya a verlo. En la oficina del jefe, sorprendentemente, este le dice que quiere conocer más a Cher, a lo que él se sorprende mucho y otra vez comete la imprudencia de decirle si acaso no lo puede ver en su currículum. Se arrepiente luego, pero el jefe no lo toma a mal, más bien tiene una actitud calmada y le pregunta por su nombre. Cher le menciona que tiene varios apodos, uno de ellos es la M, pero que también le pueden llamar Cher de confianza. El jefe se lo queda mirando y menciona que ya lo encontró. Cher no sabe a lo que se refiere mientras lo ve hablando solo. Luego el jefe le dice que lo conoce. Entonces Cher le dice que es un fanático de su canal de streaming de videojuegos. El jefe se queda sorprendido porque no sabía esa parte de él, pero él le menciona que no. Entonces Cher se queda aún más confundido. El jefe se acerca a él para verle mejor la cara. En realidad se acerca demasiado. Cher se encuentra algo nervioso y el jefe vuelve a repetirle que ya lo encontró. Más tarde vemos a Cher y sus amigos junto con Jack reunidos hablando acerca de cómo le fue a él en su primer día de pasante. Y mientras Cher se está jactando de haberle caído bien al jefe y exagerando su intervención en la sala de reuniones, Jack lo desmiente y le pregunta qué fue lo que le dijo el jefe en su oficina. Cher al inicio no quiere decirles, entonces recuerda lo que pasó. Y fue que el jefe lo conoce porque Cher tiene otro canal donde sube videos de ASMR y el jefe todas las noches lo escucha para poder dormir. Cuando Cher se enteró de esto, se avergonzó un poco y le dice que ya que le gusta su voz, entonces podrían tratarse con más confianza y le dice que pueden ser amigos. Además le agarra una pierna. Se da cuenta del error y quita la mano. El jefe se niega y le dice que no se vaya muy lejos y más bien le pregunta cuándo subirá el próximo video. Cher le dice que puede ser ese mismo día en la noche. El jefe Jung le dice que no se tome la molestia de subirlo y que lo llamará personalmente para que hablen por teléfono y escuchar directamente su voz.
Nuevamente en la reunión con sus amigos, Cher después de tanta insistencia les cuenta lo sucedido. Más tarde en su casa, Cher se encuentra esperando la llamada de su jefe, quien ya está tardando bastante, y justo le entra la llamada cuando está en la ducha. Regresa corriendo, pero en realidad no era su jefe. Entonces, cuando ya era muy tarde, Cher lo termina llamando y se disculpa por no decirle a qué hora debía llamarlo. El jefe le pregunta cómo obtuvo su número y le dijo que fue gracias a su compañera Aoi y que no la regañe ya que fue por él quien insistió mucho y que en realidad es una persona que suele hablar hasta por gusto y que ya muchos le han dicho que habla hasta el cansancio. El jefe le dijo que le haría preguntas y él contestaría, aunque Cher le dijo que en realidad estaba con mucho sueño y tal vez no lo haría bien. Jung le dijo que podía irse a descansar si eso quería, pero Cher le dijo que no, porque luego él no podría dormir. Entonces, su jefe le dijo que se preocupa mucho por alguien que recién conoce hace un día. Y Cher le responde que eso es verdad, pero que además Jung es quien lo conoce más tiempo, ya que siempre ve sus videos. Así que se quedan a seguir platicando y acordaron que digan lo que digan por esa llamada, no importaría nada al día siguiente. Cher entonces se queda hablando de cualquier cosa casi todo el rato, hasta que se quedó dormido antes que su jefe, quien le dio las buenas noches y cortó. Al día siguiente, Cher está esperando a su amigo Jack para que lo lleve al trabajo. Este le pregunta si el jefe lo llamó en la noche. Cher le dice que no, porque en realidad quien lo llamó fue él. Jack se sorprendió tanto y le dijo que no debía hacer eso y que deje en paz al jefe. Cher se hace la víctima y se suben juntos a la moto. Ya en la empresa, todos están bromeando y alistándose para salir a almorzar. Entonces, mientras salían, se encuentran con el jefe Jung, quien está de llegada. Cher comete la imprudencia de preguntarle por qué había llegado tarde, y todos sus compañeros se avergüenzan mucho por él. El jefe le responde y le pide que de regreso le traiga su café. Como es típico de Cher, le dice que le traerá algo nuevo además de lo de siempre. Y empieza a hablar mucho, pero su amigo le mira mal y le pide que se calle. Y así todos tratan de irse sin incomodar al jefe Jung. Más tarde está Cher en la cafetería, cuando se acercan a él dos chicas y le advierten que tenga cuidado con el jefe, que solo pueden decir eso. Cher no entiende y les pide que se expliquen mejor, y ellas dicen que como él es joven y guapo, debería tener más cuidado de acercarse mucho al jefe. Entonces Cher les agradece su preocupación, pero además les responde que ya están en la era moderna y que quién come a quién o quién es comido depende ya de cada uno. Las chicas solo atinan a verlo sorprendidas. Entonces justo sale el café del jefe y Cher se despide. En la oficina del jefe, Cher llega sin tocar y lo sorprende con algo nuevo: moca más crema batida y un sándwich de atún. Jung le dice que eso no fue lo que ordenó y que se lo tome él y que traiga uno nuevo. Cher insiste en que lo pruebe y además que salga de su caja, es decir, de lo habitual, pero Jung se niega y le pide nuevamente que le traiga otro. Cher se va triste, pero Jung lo vuelve a llamar y le explica que por ningún motivo come crema batida, pero que si le trae cualquier cosa sin crema batida lo tomaría. Entonces Cher más contento se va y le dice que no se arrepentirá. Entonces Jung se cuestiona para sí mismo que por qué siempre tiene que ceder ante él. Seguido le entra una llamada y debe salir rápidamente. Cuando abre la puerta, justo Cher estaba detrás y cae en los brazos de su jefe y ambos se quedan viendo. Mientras el jefe Jung lo tiene agarrado de la cintura, le dice que son las consecuencias de no tocar la puerta. Y Cher le dice que volvió porque se confundió en llevarse el sándwich también. Y así ambos quedan frente a frente mirándose. Y bueno amigos, así finaliza por hoy este gracioso aunque extraño episodio. Muchas gracias por ver nuestros videos. No olviden de suscribirse y darle like si les gusta el contenido. Y si desean ver cuanto antes los episodios, también pueden activar la campanita. Como siempre, les deseo un hermoso día. Hasta la próxima.